Fortalece el corazón, dile adiós al dolor, canta una nueva canción, vencedora. Aquí estamos, bendiciones, felices de haber llegado a este rinconcito donde le ha placido al Señor que seamos esa guagüita anunciadora de las noticias mejores, porque en la palabra del Señor nos dice que Jesús es el unigénito Hijo de Dios que derramó su sangre preciosa por nuestras vidas para traernos a vida eterna. Allá en el Gólgota, Él dice la palabra que anuló el acta de los decretos que había contraria a nuestras vidas. Nos salvó, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos ha redimido y quiere que cada uno de nosotros vengamos a Él, nos reconciliemos con Él y reconozcamos que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso son las mejores noticias que se puedan dar. Y aquí estamos sabiendo que otro día más el Señor nos regala, porque el propósito de Dios es que este evangelio, que esta palabra llegue a todos, para que entonces podamos decir: Jesús es mi Señor, Jesús es tu Señor, es el Rey de Gloria y es el que nos dice que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Por eso venimos desde nuestro amado Valle de Veraca, anunciando la palabra de Dios que transforma, y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la revelación, porque no podemos dar un paso sin revelación de ella, porque tenemos que vivirla y tenemos que ser testimonio fiel de que esta palabra ha transformado nuestras vidas, que ella quiere que marquemos la diferencia. Dice el Señor que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiemos, que recordemos que Él venció. Y esa es nuestra victoria. Por eso, Padre, venimos humillados delante de ti, agradecidos, Señor, por tus bondades, por tu cuidanza, por tu amor inagotable, porque tú eres, Señor, nuestro Padre, el que nos dice que no nos dejarás ni nos desampararás. En esta hora, Señor, venimos poniéndonos de acuerdo. Yo no sabré nunca cuántos hay ahí, Señor, en el internet, en Vega TV, no sé cuántas personas, pero tú sí sabes, porque en cada programa tienes el propósito de traer la convicción de que tú seas el Salvador de nuestras vidas. Nosotros te ponemos, Señor, la República Dominicana delante del trono de la gracia y del oportuno socorro. Padre, tu misericordia es nueva cada día. Y desde aquí, Señor, yo te pido, Padre, junto a mis hermanos, que nos volvamos a ti de todo corazón. Que haya, Señor, un despertar en nuestras vidas. Que venga un temor a ti, Señor. Que podamos decir: antes era y ahora yo soy en Cristo Jesús una nueva criatura, un testimonio vivo cuando venimos y reconocemos y nos humillamos. Te presentamos, Señor, desde el norte, el sur, el este y el oeste de Quisqueya, Señor,
para que tú vengas en auxilio y anhelemos ese auxilio, Señor, porque tú eres un caballero. Te presentamos, Señor, las autoridades. Te presentamos todos, Señor, las familias, los jóvenes, los niños, los adultos mayores, Señor. Todo te lo presentamos a ti. Y donde quiera que nosotros lleguemos, Señor, donde quiera que lleguemos, que sepamos, Señor, que en ti, Señor, estamos completos y seguros. Gracias, Padre, porque el cuidado tuyo, Señor, y tu misericordia nos sostiene. Gracias, Señor, porque nos has dado el mejor regalo en todo tiempo, Señor. No en este tiempo solamente, sino diste el mejor regalo, Señor, para que nadie se pierda. Tu Hijo, Señor. Que atesoremos, Señor, eso. Y que podamos decir, gracias, Señor. Gracias, Padre. Espíritu Santo, te damos la autoridad para que el entendimiento, Señor, tú lo abras. Y que esta palabra de hoy, Señor, caiga en un terreno fértil. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y estamos acá desde nuestro amado Valle de Veraca, desde Plaza Hadasa, agradeciéndole a Tirosh, a R Fotografía y a Vega TV Nacional, donde ahí estamos trayendo la palabra del Señor. Este es un tiempo maravilloso, porque cada temporada es especial en el Señor. Y Él, el Padre Celestial, nos ha dado el mejor regalo. Y claro, nos ponemos contentísimos cuando alguien nos regala algo que anhelamos o de sorpresa nos dan. Pero vengo hoy por la palabra a decirles que el mejor regalo nos lo dio Jehová, el Padre Celestial. Y desde Génesis 3:15 hay una promesa que se estableció, que se cumplió, y vamos a ir viendo por la Escritura cómo se cumplió esa palabra de Dios. Génesis 3:15 dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto sucedió allá en el Edén, cuando tanto Eva como Adán se dejaron seducir, engañar, tentar. Pero había un plan perfecto de redención, porque inmediatamente ellos murieron espiritualmente. Pero el Señor sabía que solamente su Hijo podía ir a redimirnos y a salvarnos. Y en el profeta Isaías dice la palabra que habla Isaías del cómo iba a ser el nacimiento del Señor. Y dice, porque Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios
fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Profetizado Jesucristo por Isaías. Y dice la palabra que más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y en este tiempo que estamos viviendo, necesitamos proclamar, declarar que la luz de Cristo es la que puede alumbrar nuestras vidas, la que puede hacer el antes, el hoy. Porque ese niño, dice aquí, se llamará su nombre admirable. Él es el único admirable. Él es el príncipe de paz. Él es el consejero real que dejó la palabra escrita para que cada consejo, para que cada promesa nosotros la atesoremos. Y el Señor quiere que nuestra vida dé un giro de 180 grados, de 360, de todo lo que Él quiere que hagamos para que podamos entender la magnitud del regalo que Él nos dio. Y en el Evangelio de Lucas dice la palabra cómo fue el nacimiento de Jesús, la profecía cumplida. Aleluya. Porque todo lo que Dios promete, todo lo que Él ha dicho que hará, lo hará. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, dice la palabra, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, aleluya. Esa palabra es poderosa. Aún en las circunstancias que estés pasando, no temáis. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo,
que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Porque la palabra es verdad. La palabra de Dios es lo que a nosotros nos sostiene. Allá en Génesis 3:15 hubo la promesa de que iba a venir. Isaías lo profetiza y en los evangelios se testifica cómo fue el anuncio, cómo fue el nacimiento, cómo fue todo esto, de cómo iba a acontecer el mejor regalo que usted y yo podemos haber recibido. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que reconocer la gran necesidad de tenerlo a Él como Rey y como Salvador. Porque el Señor es, fue y será el que nosotros tenemos que decirle que venga a nuestras vidas, que nos transforme. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, a partir del versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Wow! Y cuando yo esto lo leo, cada vez es más rica esta palabra para mi vida. Porque dice aquí, José su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente cuando se dio cuenta que estaba embarazada. Pero los planes del Señor son tan perfectos que entonces tuvo un sueño y le dijo el ángel: no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Qué bendecida mujer! ¡Wow! Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí comienza el regalo a su vida y a la mía. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Porque los planes de Dios, nada ni nadie puede abortarlos. Pero no la conoció, hasta, dice aquí, que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hasta ahí todo está maravillosamente cumplido. Y qué bendición tan grande para esta pareja haber sido elegida para que el Espíritu Santo pusiera en el envase de María al Redentor. Pero desde el principio, el adversario quiso venir a cancelar este regalo. Dice la palabra: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aleluya. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Una sutil astucia del rey Herodes saber dónde estaba el rey de los judíos. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Fijemos bien y escuchemos bien esta palabra. Ellos se postraron y adoraron al niño, no a María. Aleluya.
Pero siendo avisados por revelación en sueños que no viniesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Porque nuestro Padre Celestial tiene cuidado. Y el cuidado tan especial de que ese niño naciera con el propósito único de venir a salvar nuestras vidas del pecado. Él es el único que ha cambiado la pasada manera de vivir de cada persona que viene de corazón y le dice, quiero ser transformada por ti. Y dice más, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes busca al niño para matarlo. El niño era un estorbo para Satanás, pero no pudo, porque ese niño, el Rey de Gloria, nació, creció, ministró, murió por nosotros, pero está vivo, sentado a la diestra del Padre, donde ha sido el mejor regalo que yo sé que millones y millones y millones de seres humanos como yo hemos recibido. Y dice la palabra, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. En la obediencia hay bendición. Y me gusta muchísimo porque José no se puso a decir, pero esto fue un sueño, será verdad, será esto. No, la obediencia es acción al instante. Aleluya. Y estuvo allá en Egipto hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y la maldad cuando se apodera de una persona, lo ciega, lo turba. Pero el Señor es el experto en guiarnos y en transformar nuestras vidas. Por esto esta palabra está escrita. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto todos los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Y aquí comienza este niño a dejar atónitos y asombrados a todos. A todos. A todos. Porque si hubo uno, el unigénito del Padre, que vino a ser
todo lo que su padre le encomendó. Es Jesús. Es Jesús. Porque desde el inicio, el enemigo quiso deshacer que las obras que ese niño vino a hacer, que creció, pero no pudo, porque el Espíritu de Jehová estaba con él. Y Jesús fue tentado en todo, porque cuando ya él sabía que ya se acercaba la hora, dice la palabra, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, él sabiendo que era el hijo de Dios, pero quería tentarlo. Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está. También no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pero el enemigo no tiene memoria, porque todo fue hecho para el Señor y todo le pertenece a Él. Y Él viene a mostrarle, dice aquí, aleluya, los reinos del mundo y la gloria de ellos, cuando el único que recibe la gloria es Jesús. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y comienza el Señor, pero este regalo que es Jesús en nuestras vidas es el tesoro mejor, más grande y mayor que nosotros tenemos que tener. Juan 3:16 lo declara y establece de una forma tan y tan especial. Dice, porque de tal manera, aleluya, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que no hay un amor más grande. Es que el único amor que se puede parecer un poquitito al amor de Dios es el amor de una madre hacia un hijo. Yo le digo a mis hijos, después del Señor, nadie los ama como yo. Pero como Dios nos ama, nadie nos puede amar. Porque Él es el amor. Él es el que nos dio el regalo. Él es el que allá, cuando estaban
Ellos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo le dijo, envíame a mí para yo redimirlos. Y Él vino. Y por eso, en el envase del vientre de una virgen, porque virgen significa no haber tenido relaciones hasta ese momento, posó el Espíritu Santo y dio vida al mejor regalo que podemos haber recibido. De tal manera, cuando nosotros podemos cerrar nuestros ojos y entender que de tal manera, de una manera inigualable, de una manera tan grande nos ha amado. Él nos ha amado. Y desde el principio, el enemigo quiso abortar el plan de Dios, pero no puede ni podrá cuando nosotros estamos cimentados en la roca. Porque este regalo no solamente se quedó ahí, sino que dice la palabra en la carta a los Colosenses lo que Él hizo. ¿Por qué es que nosotros tenemos que vivir eternamente agradecidos? Dice la palabra en la carta a los Colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no de Cristo. El espíritu de engaño está más que nunca en este tiempo, porque la palabra dice que a lo bueno malo y a lo malo bueno. Que eso es lo que está operando. Pero cuando usted y yo decidimos que el fruto de la carne no venga a nuestras vidas y lo identifiquemos, entonces no puede atraparnos. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí está todo completito. Y vosotros, usted y yo, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aleluya. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, a mí la primera, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¡Wow! ¿Queremos un regalo mayor que ese? Que nos ha dado vida juntamente con Él, con el que no cometió pecado, con el que es el único hacedor de maravillas, admirable, príncipe de paz, consejero. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y en Colosenses 2:14 hay algo que ha impactado mi vida
desde hace 30 años, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando, no solamente la clavó, sino despojó, aleluya, a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Y nos hace una invitación, ese regalo que se llama Jesucristo, a cada uno de nosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Tenemos que dejar este listado: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis, porque por tanto todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gracia y del favor de Dios. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y viene otra listita: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestíos, aleluya, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo, esta es la grandeza del Señor, os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Agradecer al Señor es lo que Él quiere. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por permitirnos abrir nuestros ojos. Gracias, Señor, por haber llegado hasta acá. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el regalo de tu Hijo. Gracias, Señor, porque tus promesas se van a cumplir. Gracias, Señor, porque Jesús, allá en el Gólgota, en el madero, me hizo una nueva criatura por su obediencia. Por eso es necesario que nosotros le recibamos como Señor y Salvador. Él vino a hacer una morada en nuestras vidas para el día que partamos con Él. No es un cuento, es una realidad. Es una realidad el que Jesús ha sido el mejor regalo que nosotros hemos podido recibir. Él no ha venido no por tardanza,
porque Él lo sabe todo. Él sabe cómo está ahora mismo la situación. Él sabe lo que va a acontecer. Él sabe lo que está aconteciendo. Él sabe que hay mucha iniquidad en el mundo, pero Él sabe que cuando le recibimos a Él, entonces nuestra vida y nuestro nombre está escrito allá. Y en Apocalipsis 21 dice, vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y escucha bien, si estás pasando por un momento fuerte, oye qué promesa tan maravillosa que nos da el regalo que Dios nos dio. Dice aquí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero lo que estemos pasando o lo que está aconteciendo o la circunstancia por la que estamos viviendo ahora, de la mano de Él, es que podemos. Porque les puedo decir que con mis fuerzas no ha sido. Es agarrada, tomada de la mano del que me ha dicho a mí, no te he dicho que si crees vas a ver mi gloria. He creído en el mejor regalo que Él me ha dado y por eso estoy sostenida por Él. Y dice más, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Por eso es tiempo de hablar del mejor regalo que el Padre nos ha dado, que lo habla desde el inicio hasta el final de la palabra de Dios. Y Él está vivo, sentado a la diestra de su Padre. Nadie se registra que esté a la diestra de Dios, sino Jesús, el único, el que vino a hacer todo lo que su Padre le envió. El que dice la palabra, nadie llega al Padre si no es por mí. Ninguno de nosotros, por adinerados, por pobres, por inteligentes, porque hemos nacido de tal o cual familia, nadie llega al Padre por ningún recurso humano, si no es por Cristo Jesús. Él es la vía, el puente, el que anuló, el que clavó, pero el que estableció su trono para que hoy podamos decirle a los demás, quiero darte el mejor regalo que recibí de parte de Dios, y es que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Y yo sé que hay un cambio
que hay una bendición especial, porque inmediatamente Jesús entra en nuestras vidas, su Espíritu Santo, que es el que está aquí en medio de nosotros. Y le he dicho varias veces, no concibo mi vida sin el Espíritu Santo de Dios. Porque lo dijo Jesús, me voy, pero os dejo el Espíritu Santo, que los va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Él es ese compañero fiel. Él es el que nos dice, no, así no, o sí lo hiciste bien, sigue así, espera, habla, calla. Cuando le tenemos a Él, tenemos una ganancia. Que en este tiempo podamos dar por gracia lo que gratuitamente hemos recibido. Y lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo no se compra con dinero. La salvación, la redención, la paz, aleluya, el gozo, el amor, el fruto del Espíritu. Y de verdad, si me permites decirte que el mejor regalo que he recibido ha sido el de mi Padre Celestial, que entregó a su unigénito Hijo para que hoy podamos ser salvos. Y quisieras repetir esta oración simple, pero poderosa ya en el trono, y decirle, Señor Jesús, en este día recibo el regalo, Padre, a mi vida, que es Jesucristo. Reconozco que eres lo mejor que puedo tener en mi vida. Quiero pedirte perdón. Quiero, Señor, que tú me llenes, que tu Espíritu Santo entre y transforme mi vida, que tu palabra, que es viva y eficaz, venga y yo pueda decirle a los demás, hoy recibí el mejor regalo, que fue aceptar a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el que de tal manera Dios me amó, que me regaló a su Hijo para que tenga vida eterna y pueda compartir esta buena noticia de que antes éramos y hoy somos en Jesús vencedoras y vencedores. De verdad que es un gozo siempre para mí poder estar acá. Y en este tiempo donde se necesita más la cobertura del Espíritu Santo, porque solamente Él es el que nos está guiando, el que nos corrige, el que nos enseña, el que nos anima, el que nos bendice, el que nos provee y por encima de todas las cosas, el que te ama y me ama. Que Dios les bendiga, un abrazo bien grande y recuerden, o mejor dicho, recordemos que en Jesucristo está la vida. Bendiciones. Fortalece el corazón